Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida, un devocional más. ¿Sabías que la Biblia fue inspirada por Dios? Además de eso, fue escrita durante un periodo de 1500 años, fue escrita por cerca de 40 escritores y tiene 66 libros. Bueno, estamos otra vez aquí para hacer un estudio más, un devocional más, aprovechando este primer día de cuarentena, cada uno en su casita, guardándose de esta terrible pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a ponernos en la tarea de hacer un estudio. Seguimos con Primera de Juan, seguimos con esta carta de Primera de Juan. Y vamos a estudiar Primera de Juan 1:8. Dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habíamos dicho en el devocional anterior que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí vuelve otra vez Juan a decir que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo sé que muchos dicen, pero es que yo no he matado a un cura, yo no he matado a nadie, yo no le hago daño a nadie. Sí, puede ser, pero mentimos, robamos, deseamos otras personas sexualmente y eso Jesús lo enseña como adulterio, ser adúltero de corazón. Entonces, si nosotros decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Versículo 8, y la verdad no está en nosotros. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que la verdad no está en nosotros? A este libro. Cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, cuando nosotros no la estudiamos, cuando nosotros no nos tomamos el tiempo de leerla, no le damos la importancia que este libro tiene, pues obviamente el pecado pasa derecho. No hay una norma moral que nos rija a nosotros y por ende pues vamos a decir, yo no tengo pecado, yo no le he hecho mal a nadie, que es lo que nosotros por lo general hacemos. Ahora, si la verdad está en nosotros, si la palabra está en nosotros, pues vamos a ser sinceros y francos con nosotros mismos. La palabra es un espejo. La Biblia nos muestra nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad de nosotros? Que somos pecadores, que estamos alejados de Dios y por tanto necesitamos de Él. Ahora, hay algo muy importante que dice que en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué es confesar? Confesar es un sinónimo de humildad. Es reconocer que hemos fallado. ¿Reconocérselo a quién? Reconocérselo a Dios. Señor, hemos fallado. Yo he fallado. ¿Con qué propósito yo confieso mi pecado? Pues con el propósito de que Dios me perdone. Entonces hay una promesa muy grande aquí en cuanto a esto, y es que dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos cosas muy importantes que hace el Señor aquí. Uno, nos perdona los pecados. Y dos, nos limpia de toda maldad. Es decir, que quita ese pecado de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios lo hace? Hay algo que quiero decirles que se encuentra en Romanos 6:23
es algo muy delicado, que dice que la paga del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento dice, porque la paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquí nos metimos en camisa de 11 varas, porque tú y yo somos pecadores. Y según la palabra, la única manera de ser perdonados y de que se nos quite el pecado es morir. El hecho es que si morimos, vamos a ser condenados. Entonces aquí entra la promesa grande del Señor. ¿Cómo Dios hace esto? Uno, a través del sacrificio de Jesús. Jesús, como bien sabemos todos, vino a la tierra siendo Dios, se convirtió en hombre para hacer una misión, y era morir por toda la humanidad. Como la palabra dice, como Dios es juez justo, Él dijo que la paga del pecado es la muerte, y para que tú y yo no muramos y seamos condenados, Jesús decidió venir, hacerse un ser humano, con el fin de tomar tu pecado y tomar mi pecado y morir en la cruz. Es así como Dios puede perdonarnos y quitarnos el pecado. No es que haya quedado un borrón de todo lo que hicimos y ya, no. Alguien tiene que cumplir. Alguien tiene que pagar esa deuda. Tenemos una deuda con Dios. El pecado nos ha hecho deudores de Dios y no tenemos cómo pagarlo. Esa es la verdad. Entonces Jesús toma nuestro lugar y lo que hace es sacrificarse por nosotros. Dice, Padre, yo voy a morir por ellos, con el fin de que tú limpies de ellos su pecado y los perdones. Muy bien, la pregunta es, ¿cuándo Dios nos perdona y nos limpia de pecado? Uno, cuando comprendemos el significado de la cruz. No sé si hasta ahora te ha quedado claro. El significado de la cruz es que Jesús tomó tu lugar y el mío para morir por tus pecados, por mis pecados. Porque alguien tiene que pagar el precio de ese pecado. Eso no se puede quedar así como así. Alguien debe pagarlo. Ahora, cuando conocemos el significado de la cruz, entonces es arrepentirnos. El siguiente paso es arrepentirnos. La Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Entonces, si miramos allá el griego original, cuando se habla de arrepentir, habla de la palabra metanoia, que quiere decir cambiar. Arrepentirse no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, yo decido cambiar, me arrepiento. Si yo tengo este comportamiento pecaminoso, si yo robo, entonces ¿qué voy a hacer? Dejo de robar. Si yo engaño a mi esposa, dejo de engañarla. Eso es arrepentirse, es cambiar y confesar nuestros pecados. Acá hay una promesa muy grande. Me parece que este versículo es uno de los más hermosos que tiene la palabra de Dios. Si somos conscientes de que estamos condenados a muerte y escuchamos esta palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es una buena noticia. Eso es lo que quiere decir el Evangelio. Buenas noticias. Dios puede perdonar tu pecado. No importa cuál sea. No importa cuán grande haya sido tu pecado. Si tú entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, si tú cambias, si tú te arrepientes, si tú empiezas una vida devocional con Dios, es decir, tienes una vida de oración, de estudio de la palabra, de comunión con Dios, empiezas a ser un discípulo de Él, Dios te va a perdonar, Dios te va a sanar y Dios te va a dar una vida nueva. Entonces,
tenemos aquí algo muy importante. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, le estamos diciendo, no, Señor, usted es un mentiroso. Usted es mentiroso porque ¿cómo le ocurre que yo he pecado? Pero sí hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí vuelve otra vez la palabra. Este libro nos ayuda mucho. Es nuestra luz para poder entender la cruz del Calvario. El mensaje entonces para hoy es, tu pecado, sea cual sea, tiene remedio y es Jesucristo. Él pagó el precio por ti. Te animo a que te arrepientas, cambies de vida, cambies de dirección, sigas a Jesucristo como tu Salvador, te conviertas en su discípulo. Si deseas hablar en privado, puedes escribirme, ¿sí?, a través del Messenger y podemos hablar. Si necesitas algún consejo, si necesitas alguna guianza conforme a esta palabra, estamos dispuestos a servirles. Esto es todo. Este fue nuestro segundo devocional. Un abrazo. Bendiciones. Espero que este video haya sido de edificación para ti. No olvides unirte a nuestro grupo Palabras de Vida en Facebook. Igualmente en YouTube, suscríbete, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones. Comparte este video y así estarás contribuyendo a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Palabras de Vida, expandiendo el reino de Dios en las redes sociales.